Decidió, nunca mejor dicho, ¿no?, curarse en salud y meterle un puntapié a su ministro de Salud. Dice, ante los hechos propalados por un medio de comunicación, punto final, que involucrarían al actual ministro de Salud y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar por concluidas sus funciones. Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país. Así, la verdad, la cosa, ¿no?, todo tan rápido, pareciese que efectivamente es una confesión, ¿no?, una confesión de parte. Y a esto se suma, obviamente, 70 y tantos ya ministros en poco más de un año. Eduard Málaga está con nosotros. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian, gracias por la oportunidad. A ver, Pedro Castillo fue y seguirá siendo corrupto. Entrevista ayer de Perú 21. ¿Cuánto falta para que esta frase, que la tienes tan clara, alcance a 87 congresistas para que finalmente puedan firmar la moción que preparas? Sí, mira, Cristian, yo sé que los medios y la población tienen mucha expectativa y mucha ansiedad por esto, pero el mensaje es que hay que ir con calma. Y si de alguna manera nos está funcionando mucho mejor esta vez que las otras, es porque hemos ido con estrategia, con calma, paso a paso, y ahora estamos en la etapa de recolección de firmas. No hay ningún apuro. Dije eso, que el presidente será, será corrupto, porque no, realmente si lo haces de acá a una semana o a 3 semanas, la situación va a ser la misma o peor. Entonces eso va a ayudar también al convencimiento, a legitimar este proceso y también a poner presión sobre los congresistas que falten. A medida que nos vamos acercando al número mágico de firmas, ellos van a ver pues que no hacerlo va a ser realmente apañar, ser cómplice del presidente. ¿Por qué dices que sientes que está yendo mejor que las otras 2 mociones anteriores? Para empezar, quizá el público no lo sabe, para presentar el documento de la moción necesitas un mínimo de 26 firmas. Para que pase a debate y votación, por supuesto, llegamos a 60. Ese número, solamente ese número es récord. Nunca ha habido una moción de vacancia que ha sido entregada con 60, ni siquiera con 50 ni con 40 firmas. Ok, entonces, respecto de las firmas presentadas en la moción, pero respecto de la votación en el Congreso... Y ojo, el 60 no es el número final. Recién hemos empezado a recolectar firmas. Entonces todavía este número va a seguir subiendo, para empezar. Luego los votos, que es el tema que le preocupa a todo el mundo. Esa es otra fase. Una vez que tienes las firmas, decides, ok, ahora tenemos una situación segura, probablemente todos estos van a votar a favor, y luego pasa la fase de ir a cabildear, a confirmar con las demás bancadas si es un acuerdo, si tienen los votos o no los tienes, y en ese momento decides. Es importante no quemar esta bala en vano, es importante trabajarla con mucho cuidado y mucha seguridad. Correcto. Has utilizado el término presión, y algunos de los que te acusan, ¿no?, de vacador, golpista, ultraderecha, fujimorista, etcétera, podrían decir, bueno, pero qué cosa más antidemocrática que ejercer una presión para hacerlos votar de una manera, y algunos incluso le podrán decir una persecución y parte del golpismo contra los niños. ¿A qué te refieres con esa presión, sobre todo de congresistas como nuestra invitada Ruth Luque, que, por ejemplo, me sostiene que es la percepción de la gente de sus regiones que no hay nada que vacar y que más bien se están ensañando contra un presidente? Un poco el discurso que utiliza el propio. Entonces, ¿de dónde tendría que venir esa presión? Porque claro, nadie plantea que la presión sea judicial o con amenazas, sino ¿a qué se refiere la presión? Claro, no, la presión no significa coaccionar o realmente forzar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Se trata de convencer discutiendo, de que la gente entienda que hay argumentos y que no se trata de que no aceptan los resultados de la elección del año pasado o que te cae mal Castillo porque es pobre maestro rural. Hay hechos contundentes en esa moción de vacancia, tienen que leerla, son 100 páginas, yo lo sé, es un poco duro, pero cuando lees te das cuenta de que cómo hemos podido resistir tanto tiempo tolerando tanta corrupción. Con respecto al tema de regiones, me parece clave que lo menciones, porque muchos congresistas de regiones se escudan en el hecho de que esta decisión no va a ser aceptada. Este voto suyo por la vacancia no sería aceptado por las regiones, entonces por lo tanto ellos tienen que legitimarse ante ellos. Yo viajo constantemente a regiones, he estado en Cusco hace 2 semanas y yo he visto, con el perdón de mi colega Rulo, que discrepo, he visto otra realidad. He visto una realidad de una población que votó 83% a favor de Castillo y hoy no lo apoyan, hoy quieren que se vaya. Por supuesto que también son críticos del Congreso, pero el punto sobre Castillo está clarísimo. La gente ya se cansó de Castillo. Ahora, uno podría plantear que efectivamente el sur, las encuestas lo muestran, están todavía dándole ese beneficio de la duda a Pedro Castillo, pero a lo que voy es que menos. No basta con decir, bueno, es la percepción, sino habría que, como dicen en el periodismo, no me lo digas, muéstramelo, es decir, ¿cuáles son en verdad esas personas para que algunos congresistas planteen ese argumento? Es la percepción de la gente y por lo tanto no están a favor de la vacancia. Siempre sobre evidencia, tú tienes que demostrar que la gente efectivamente, que esa voz es así, pero lo que yo he constatado, yendo al campo, yendo a la cancha, es que esa percepción ya cambió. Entonces no habrá tal resistencia
resistencia a una moción de vacancia como lo piensan muchos colegas de regiones. Me parece fundamental, si es que estás en esa tarea de alcanzar los 87 votos, que le puedas decir no solamente a esos congresistas de los cuales se necesitan los votos, sino a aquellos representados por esos congresistas. ¿Qué va a pasar al día siguiente si es que lograsen los 87 votos para la vacancia de Pedro Castillo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Sí, un punto previo a eso es que no solamente yo tengo que convencer, somos varios congresistas que estamos trabajando en esto y todos pueden tener puentes distintos sobre los congresistas que todavía faltan. Con respecto al qué viene después, asumiendo que tengamos éxitos, no quiero ser triunfalista, vamos despacio como digo, pero seguros, es que la solución a este problema, que es complejo, también tiene que ser compleja. Y ya hemos dicho muchas veces que la vacancia no excluye el adelanto de elecciones, no excluye las reformas, todo es parte de un paquete y tenemos que trabajar por eso. ¿Puedo garantizar o alguien puede garantizar que se lograrán todas esas reformas? No. No se puede. ¿Puedes garantizar que en la próxima elección no habrá un escenario polarizado con radicales? No lo puedes garantizar, pero lo mejor que podemos hacer es trabajar en pos de esas reformas. Entonces, lo que debe pasar acá es que si se logra remover al presidente de su cargo, quien asuma, sea la señora Boluarte, a menos que le inhabiliten por el proceso que lleva, o el señor Williams, tienen que convocar a un adelanto de elecciones para darle estabilidad al país porque no va a haber legitimidad. Y en ese interín, hacer las reformas necesarias. Eso debe ser un compromiso, un pacto de quien asuma el poder. Pero no debería ser un pacto que se tendría que hacer público de manera anticipada a los 87 votos de la vacancia. ¿No sería acaso eso una manera? Por eso le hacía la pregunta a Ruth Luque, de convencer a aquellos que, digamos, plantean pues estos argumentos. Yo hablo de la deshonestidad intelectual, pero para no juzgar de la misma manera situaciones que juzgaron de manera distinta antes. Desde el punto de vista del Congreso, la situación ha cambiado. Hace 8 o 10 meses no se hablaba mucho de reformas, no era un tema prioritario. Hoy sí. Hoy la Comisión de Constitución está llena de proyectos de reformas, quizás no se están debatiendo mucho en la prensa, pero ya están trabajándose. Yo mismo he presentado algunos, mis colegas también. Decir que Fuerza Popular no ha querido hacer ni una reforma. Y claro, eso abona en la línea... No, eso es falso. No ha querido hacer quizás las reformas que ya le interesan, pero en eso está la riqueza de la discusión. De todas las reformas presentadas va a salir un paquete probablemente de consenso. Lo que necesitamos es consenso, no que uno se salga con la suya y el otro también, sino el consenso general. ¿Puede salir algo bueno de la venida de observadores de la Organización de Estados Americanos? Eduardo Málaga, como, digamos, el promotor de esta última moción, ¿le parece importante conversar, usted, congresista, con los que vengan de la Organización de Estados Americanos? Totalmente, Cristian. Yo he solicitado al presidente Williams que me permita ser parte también de las conversaciones. Es importante que la OEA, y es parte de su misión también, van a conversar con todos los involucrados, no solamente con el presidente del Ejecutivo, sino también con el Congreso, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, y se van a enterar de lo que está ocurriendo. Más allá de que podamos pensar que la OEA puede estar parcializada o el señor Almagro puede estar parcializado, lo cierto es que son mecanismos democráticos. Es normal, es usual, es legal apelar a la Carta Democrática. Sí, claro, pero lo que genera indignación es la mentira en la Carta, ¿no? Que finalmente activa. Bueno, esa mentira se va a develar en cuanto ellos estén acá. Y además han estado acá hace 2 semanas. Correcto. Eduardo Málaga, muchísimas gracias. Gracias, y seguiremos en contacto. La página web está media fallete, ¿no? Pero que la sigan visitando, vacanciaya.com. Se la han bajado. Hay muchos nervios, hay muchos nervios. Y bueno, ese tema, ¿no? Los representados, justamente, a sus representantes. Pausa y venimos con el final.